La revolución de la tecnología de la información ha sido útil para llevar a cabo un proceso fundamental de reestructuración del sistema capitalista a partir de la década de los 80. En el proceso, esta revolución tecnológica fue remodelada en su desarrollo y manifestaciones por la lógica y los intereses del capitalismo avanzado, sin que pueda reducirse a la simple expresión de los intereses. El sistema alternativo de organización social presenta en nuestro periodo histórico. El estatismo también trató de redefinir los medios de lograr sus metas estructurales mediante preservación, preservada su esencia. Ese es el significado de la reestructuración o perestroika en ruso. No obstante, el estatismo soviético fracasó en su intento hasta el punto de derrumbarse todo el sistema, en buena parte debido a su incapacidad para asimilar y utilizar los principios de informacionalismo encarnados en las nuevas tecnologías de la información, como sostendré más adelante basándome en un análisis empírico. Ver el volumen 3. El estatismo chino pareció tener éxito al pasar al capitalismo dirigido por el estado de la integración en redes económicas globales, acercándose en realidad más al modelo de estado desarrollista del capitalismo asiático oriental en el socialismo con características chinas de la ideología oficial, como también trataré de exponer en el volumen 3. Sin embargo, es muy probable que el proceso de transformación estructural en China sufra importantes conflictos políticos y cambios institucionales durante los años próximos. El derrumbamiento del estatismo con varias expresiones, por ejemplo, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, que no obstante están en proceso de vincularse con el capitalismo global, han establecido una estrecha relación entre el nuevo sistema capitalista global definido por su perestroika relativamente lograda y el surgimiento del informacionalismo como la relevancia lograda y el surgimiento del informacionalismo como las nuevas bases tecnológicas material de la activación tecnológica y la organización social. No obstante, ambos procesos, reestructuración capitalista, surgimiento del informacionalismo, son distintos y su interacción solo pueden comprenderse si separamos su análisis en este punto de mi presentación introductoria de las ideas Forest del libro. Parece necesario proponer algunas distinciones y definiciones teóricas sobre capitalismo estático e industrialismo de informacionalismo. Es una tradición de mucho arraigo en las teorías del postindustrialismo y el informacionalismo, que comenzó con las obras clásicas de Aylan Touraine y Daniel Bell. Situar la distinción entre preindustrialismo, industrialismo e informacionalismo o postindustrialismo en un eje diferente en el que opone capitalismo y estatismo, o colectivos en términos de Bell, mientras cabe caracterizar a la sociedad a lo largo de dos ejes, de tal modo que tenemos estatismo industrial, capitalismo industrial y demás. Es esencial para la comprensión de la dinámica social mantener la distancia analítica y la interrelación empírica de los modos
de producción, capitalismo estático y de los modos de desarrollo, industrialismo, informacionalismo. Para fundamentar estas distinciones en una base teórica que informará los análisis específicos presentados en este libro, resulta inevitable introducir al sector durante unos cuantos párrafos en los dominios algo cercanos a la teoría sociológica. Este libro actúa el surgimiento de una nueva estructura social, manifestada bajo distintas formas según sobre la diversidad de culturas e instrucciones de todo el planeta. Esta nueva estructura social está asociada con la aparición de un nuevo modo de desarrollo. El informacionalismo define históricamente por el reestructuración del modo capitalista de producción hacia fines del siglo XX. La perspectiva teórica que sustenta este planteamiento postula que las sociedades están organizadas en torno a procesos humanos estructurados por relaciones de producción, experiencia y poder. Determinar históricamente la producción es la acción de la humanidad sobre la materia naturalizada para apropiarse y transformarla en un beneficio mediante la obtención de un propósito, el consumo desigual de parte de él y la acumulación del excelente para la invención según la variable de metas determinadas por la sociedad. La experiencia es la acción de los sujetos humanos sobre sí mismos, determinada en la interacción de sus identidades biológicas y culturales en la relación en su entorno social y natural. Se constituye en un entorno a la búsqueda infinita de la satisfacción de las necesidades y los deseos humanos. El poder es la relación entre los sujetos humanos que, sobre la base de la producción y la experiencia, impone el deseo de algunos sujetos sobre los otros mediante el uso potencial o real de la violencia física, simbólica, la destrucción de la sociedad. Se han elegido para reforzar las relaciones de poder existentes en cada periodo histórico, incluidos los controles, límites y contratos sociales logrados en la lucha por el poder. La producción se organiza en relación de la clase que define el proceso mediante el cual algunos sujetos humanos, de acuerdo con su posición en el proceso de producción, deciden el reparto y el uso del producto en lo referente al consumo y la inversión. La experiencia se estructura en torno a la relación de género, sexo, organizada en la historia en torno a la familia y caracterizada hasta el momento por el dominio de los hombres sobre las mujeres. Las relaciones familiares y la sexualidad estructuran la personalidad y formulan la interacción simbólica. El poder se fundamenta en el Estado y su monopolio industrializado de la violencia, aunque en el Forecap etiqueta como microfísica el poder encarnar en instituciones y organizaciones. Se difunde por toda la sociedad, de los lugares de trabajo a los hospitales, encerrando a los sujetos en una apretada estructura de deberes formales y agresiones informales. La comunicación simbólica entre los humanos y la relación entre estos y la naturaleza basada en la producción con su complemento el consumo. La experiencia y el poder cristaliza durante la historia en territorios específicos, con lo que genera culturas
identidades colectivas. La producción es un proceso social complejo debido a que cada uno de sus elementos se diferencian internamente. Así pues, la humanidad como producto de colectivo incluye tanto el trabajo como a los organizadores de la producción, y el trabajo está muy diferenciado y estratificado según el papel de cada trabajador en el proceso de producción. La materia incluye la naturaleza modificada por los humanos, la naturaleza producida por los humanos y la naturaleza humana misma, forzándonos la evolución histórica a separarnos de la clásica distinción entre humanidad y naturaleza, ya que milenios de acción humana han incorporado el entorno natural a la sociedad y nos han hecho material y simbólicamente una parte inseparable de él. La relación entre trabajo y materia en el proceso de trabajo supone el uso de los medios de producción para actuar sobre la materia mediante la energía. El conocimiento de la información, la tecnología, es la forma específica de tal relación. El producto del proceso de producción lo utiliza la sociedad bajo las formas consumo y excedente. Las estructuras sociales interactúan en el proceso de producción mediante la determinación de las reglas para apropiación, distribución y uso de excedentes. Estas reglas constituyen modos de producción y estos modos definen las relaciones sociales de producción y reproducción, determinando la existencia de clases sociales que se constituyen como tal mediante su práctica histórica. El principio estructural, en virtud del cual el excedente es apropiado y controlado, caracteriza un modo de producción. En esencia, en el siglo XX hemos vivido con dos modos predominantes de producción: capitalismo y estatismo. En la capacitación, la separación entre productores y sus medios de producción, la conversión del trabajo en una mercancía y la propiedad privada de los medios de producción como base de control del capital. Excedentes convirtiendo en mercancía determinan el principio básico de la apropiación y distribución del excedente por los capitalistas, aunque quienes son las clases capitalistas en un tema de investigación social en cada contexto histórico y no una categoría abstracta. En el estatismo, el control de excedentes es externo a la esfera económica. Se encuentra en las manos de quienes ostentan el poder del Estado, llamándolos apartachiki o lingdiao. El capitalismo se orienta hacia la maximización del beneficio, es decir, hacia el aumento de la cantidad de excedente apropiado por el capital en virtud del control privado de los medios de producción y circulación. El estatismo se orientaba en la maximización del poder, es decir, el aumento de capacidad militar ideológica del aparato político para imponer sus metas a un número mayor de sujetos y a niveles más profundos a su conciencia. Las relaciones sociales de producción y por tanto el modo de producción determina la apropiación de usos de excedente. Una cuestión distinta pero fundamental es la cuantía. Cuantía de ese excedente determinada por la producción de un proceso de producción específico. Esto es por la relación de valor de cada unidad de producto output con el valor de cada unidad de insumo input. Los grados de productividad dependen de la relación entre mano de obra y materia.
como una función de empleo de los medios de producción por la aplicación de la energía y el procedimiento. Este proceso se caracteriza por la relación técnicas de proceso y define los modos de desarrollo. Así pues, los modos de desarrollo son los dispositivos tecnológicos mediante los cuales el trabajo actúa sobre la materia para excedente. Cada modo de desarrollo se define por el elemento que es fundamental para fomentar la producción en el proceso de producción. Así, en el modo de desarrollo agrario, la fuente del aumento del excedente es el resultado del incremento cuantitativo de mano de obra y recursos naturales, sobre todo tierra, en el proceso de producción, así como de la dotación natural de esos recursos. En el modo de producción industrial, la principal fuente de productividad de la introducción de nuevas fuentes de energía y la capacidad de descentralizar su uso durante la producción de los procesos de circulación. En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la productividad estriba en la tecnología, en la generación de conocimientos del procesamiento de la información y de la comunicación de símbolos. Sin duda, el conocimiento y la formación son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre cierto grado en conocimientos en el procedimiento de la información. Sin embargo, lo que es específico del modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de productividad. El, el procedimiento de la información se centra en el perfeccionamiento de la tecnología en este procesamiento como fuente de productividad, en un círculo virtuoso de interacción de las fuentes del conocimiento de la tecnología y las aplicaciones en esta para mejorar la generación de conocimientos y el procesamiento de la información. Por ello, denominó informacional a este nuevo modo de desarrollo constituido por el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico basado en la tecnología de la información. Cada modo de desarrollo posee asimismo un principio de actuación estructuralmente determinado o cuyo alrededor se organizan los procesos tecnológicos. El industrialismo se orienta hacia el crecimiento económico, esto es, hacia la maximización del producto. El informacionalismo se orienta hacia el desarrollo tecnológico, es decir, hacia la acumulación de conocimientos y hacia grados más elevados de complejidad en el procesamiento de la información. Si bien grados más elevados de conocimiento suelen dar como resultado grados más elevados de producción de producto por unidad de insumo, la búsqueda de conocimientos e información es lo que caracteriza a la función de la producción tecnológica en el informacionalismo. Aunque la tecnología y la relación técnicas de producción se organizan en paradigmas originados en las esferas dominantes de la sociedad, por ejemplo, el proceso de producción, el complejo industrial militar, se confunde por todo el conjunto de las relaciones y estructuras sociales y de este modo penetran en el poder y la experiencia y los modifican. Así pues, los modos de desarrollar informan todo el ámbito de la conducta social, incluida, por supuesto, la comunicación simbólica. Debido a que el informacionalismo se basa en la tecnología del conocimiento y la información en el modo de desarrollo informacional, existe una conexión específicamente estrecha entre la cultura y las fuerzas productivas, entre espíritu y materia. De ello se deduce que debemos esperar la aparición histórica y nuevas formas de interacción, control y cambios sociales. Informacionalismo y perestroquia capitalista. Pasando de las categorías teóricas al cambio histórico, lo que verdaderamente importa
de los procesos y formas sociales que constituyen el cuerpo vivo de las sociedades en la interacción real de los modos de producción y los modos de desarrollo establecidos y combatidos por los actores sociales de manera impredecibles dentro de la estructura restrictiva de la historia pasada a las condiciones actuales de desarrollo tecnológico y económico. Así, el mundo y las sociedades habrían sido muy diferentes si Gorbachev hubiera logrado su propia perestroika, una meta política difícil pero no fuera de su alcance, o si el Pacífico asiático no hubiera sido capaz de mezclar la forma tradicional de interconexión comercial y su organización económica por las herramientas proporcionales por la tecnología de información. No obstante, el factor histórico más decisivo para acelerar, canalizar y modear el paradigma de la tecnología y de la información de inducir sus formas sociales asociadas fue ese proceso de reestructuración capitalista emprendido desde la década de 1980, así que resulta adecuado caracterizar al nuevo sistema tecnoeconómico del capitalismo informacional. El modelo keynesiano de crecimiento capitalista se originó en una prosperidad económica y una estabilidad social sin precedentes para la mayoría de las economías de mercado durante casi 3 décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Alcanzó el techo de su militarización inherentes a comienzos de la década de 1970 y su crisis se manifestó en forma de una inflación galopante cuando los aumentos de precio del petróleo de 1974 y 1979 amenazaron con situar la inflación en una espiral ascendente incontrolada. Los gobiernos y la prensa iniciaron una reestructuración en un proceso pragmático de tanteo que continuó en la redada de 1990, poniendo un esfuerzo más decisivo a la desregulación y privatización del desmantelamiento del contacto social entre el capital y la mano de obra, en el que se basaba la estabilidad del modelo de crecimiento previo. En resumen, una serie de reformas tanto en las instituciones como en la gestión de las empresas encaminadas a conseguir 4 metas principales: profundizar en la lógica capitalista, la búsqueda de beneficios en las relaciones capital-trabajo, intensificar la producción del trabajo y el capital, globalizar la producción y circulación y los mercados, aprovechando la oportunidad de condiciones más ventajosas para obtener beneficios en todas partes y conseguir el apoyo estatal para el aumento de productividad y competitividad de las economías nacionales, a menudo en detrimento de la protección social y el interés público. La innovación tecnológica y el cambio organizado centrados en la flexibilidad y la adaptación fueron absolutamente cruciales para determinar la velocidad y la eficacia de la reestructuración. Cabe sostener que sin la nueva tecnología de la información, el capitalismo global habría sido una realidad mucho más limitada. La gestión flexible se habría reducido a recortes de mano de obra. La nueva ronda de gastos en bienes y capital de nuestros productos para el consumidor no habrían sido suficiente para compensar la reducción del gasto público. Así pues, el informacionalismo está ligado a la expansión y el rejuvenecimiento del capitalismo, al igual que el industrialismo estuvo vinculado a la constitución como modo de producción. Sin duda, el proceso de reestructuración tuvo diferentes manifestaciones según las zonas y sociedades del mundo, como investigaremos brevemente en el capítulo 2. Fue desviado en su lógica fundamental por el keynesianismo militar del gobierno de Reagan, creando en realidad aún más dificultades en la economía estadounidense al final de la
euforia estimulada de forma artificial se vio algo limitado en Europa occidental debido a la resistencia de la sociedad al desmantelamiento del estado de bienestar y la flexibilidad unilateral del mercado laboral, con el resultado del aumento del desempleo en la Unión Europea fue absorbido en Japón sin cambios llamativos, haciendo hincapié en la productividad y la competitividad basada en la tecnología y la colaboración y no en el incremento de la explotación. Hasta las precisiones internacionales lo obligaron a llevar el exterior de producción y ampliar el papel del mercado laboral secundario desde desprotegido y sumergió en una importante recesión en la década de los 80 a las economías de África, excepto a Sudáfrica y Botsuana, y de América Latina, con la excepción de Chile y Colombia, cuando la política de Fondo Monetario Internacional recortó el suministro de dinero y redujo salarios e importaciones para homogeneizar las condiciones y la acumulación de capitalismo global en todo el mundo. La reestructuración se llevó a cabo en virtud de la derrota política de los sindicatos de trabajadores en los principales países capitalistas y de la aceptación de una disciplina económica común para los países comprendidos en el OCDE. Tal disciplina, aunque hecha respetar cuando era necesario por el Bundesbank, el Banco de la Reserva Federal estadounidense y el Fondo Monetario Internacional, se escribía de hecho en la integración de los mercados financieros globales que tuvo lugar en comienzo de la década de los 80, utilizando las nuevas tecnologías de la información. En las condiciones de una integración financiera global, las políticas monetarias nacionales autónomas se volvieron literalmente invariables y, de este modo, se igualaron los parámetros económicos básicos para el proceso de reestructuración para todo el planeta. Aún la reestructuración del capitalismo y la distribución informacionalismo fueron procesos inseparables a la escala global. Las sociedades reaccionaron de forma diferente ante ello según la especificidad de su historia, cultura e instituciones. Así pues, sería hasta cierto punto impropio referirse a una sociedad informacional, implicaría la homogeneidad de formas sociales en todas partes. Bajo el nuevo sistema, esta es obviamente una proposición insostenible tanto desde un punto de vista empírico como teórico. No obstante, podríamos hablar de una sociedad informacional en el mismo sentido que los sociólogos se han venido refiriendo a la existencia de una sociedad industrial caracterizada por rasgos fundamentales comunes de sus sistemas sociotécnicos. Por ejemplo, en la formulación de Raymond Aron, pero con dos precisiones importantes. Por una parte, las sociedades informacionales, con su existencia actual, son capitalistas o diferencia de las sociedades industriales, muchas de las cuales eran estatistas. Por otra parte, debemos destacar su diversidad cultural e institucional. Así, la singularidad japonesa o la diferencia española no van a desaparecer en un proceso de indiferenciación cultural, marchando de nuevo hacia la modernización universal, esta vez medida por porcentajes de difusión informática. Tampoco se van a fundir China o Brasil en el crisol global del capitalismo informacional por continuar su camino de desarrollo actual de alta velocidad por Japón, España, China, Brasil, así como los Estados Unidos son y lo serán más de un futuro. Sociedades informacionales en el sentido de que los procesos centrales de generalización de la economía,
la productividad económica, el poder político, militar y los medios de comunicación ya han sido profundamente transformados por el paradigma informacional y están enlazados con las redes globales de riqueza, poder y símbolos de funcionan, funcionan según esa lógica. De este modo, todas las sociedades están afectadas por el capitalismo y el informacionalismo, y muchas de ellas, sin duda todas las principales, ya son informacionales, aunque de tipo diferentes en escenarios distintos y con expresiones culturales institucionales específicas. Una teoría sobre la sociedad informacional como algo diferente en una economía global informacional siempre tendría que estar atenta tanto a la especificación histórica cultural como a las similitudes estructurales relacionadas con un paradigma tecnoeconómico, en buena medida compartiendo en cuanto al contenido real de esta estructura social común que podría considerarse la esencia de la nueva sociedad informacional. Me temo que soy incapaz de resumirlo en un párrafo. En efecto, la estructura y los procesos que caracterizan a la sociedad informacionales en el tema de qué trata este libro. El yo en la sociedad informacional. Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de comunidades virtuales. No obstante, la tendencia social y política característica de la década de 1990 fue la construcción de la acción social y la política en torno a identidades primarias ya estuvieron adscritas o arraigadas en la historia y la geografía o de génesis reciente en una ansiosa búsqueda de significado y espiritualidad. Los primeros pasos históricos de la sociedad informacionales parecen caracterizarse por la preeminencia de la identidad como principio organizativo. Entiendo por identidad el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo o construye el significado en virtual, sobre todo en un atributo o conjunto de atributos culturales determinados con la exclusión de una referencia más amplia a otras estructuras sociales. La afirmación de la identidad no significa necesariamente la incapacidad para relacionarse con otras identidades. Por ejemplo, las mujeres siguen relacionándose con los hombres o abarca toda la sociedad en esa identidad. Por ejemplo, el fundamentalismo religioso aspira a convertir a todo el mundo, pero las relaciones sociales se definen frente a los otros en virtud de aquellos atributos culturales que especifican la identidad. Por ejemplo, Yoshino en su estudio sobre la idea de singularidad japonesa define significativamente el nacionalismo cultural como el objetivo de regenerar la comunidad nacional mediante la conservación, el fortalecimiento de la identidad cultural en un pueblo cuando se cree que no existe o está amenazada. El nacionalismo cultural considera a la nación el proceso de su historia y cultura únicas en una solidaridad colectiva dotada de atributos únicos. Calhoun, si bien rechaza la novedad histórica del fenómeno, resalta asimismo el papel decisivo de la identidad para la
definición de la política en la sociedad estadounidense contemporánea, sobre todo en el movimiento de las mujeres, en el gay y en de los derechos civiles de los Estados Unidos, movimiento que no solo busca diversas metas instrumentales, sino la afirmación de identidad excluidas como públicamente buenas o políticamente relevantes. Alain Touraine va más lejos el sostener que en una sociedad postindustrial en la que los servicios culturales han reemplazado los bienes materiales en el núcleo de la producción, la defensa del sujeto en su personalidad y su cultura contra la lógica de los aparatos y los mercados es la que reemplaza la idea de la lucha de clases. Luego, el tema clave, como afirman Calderón y La Serna, es un mundo caracterizado por la globalización y fragmentación simultáneas. Consisten en un consisten en cómo combinar las nuevas tecnologías de la memoria colectiva, la ciencia universal y las culturas comunitarias, la pasión y la razón. Cómo en efecto y por qué observamos la tendencia opuesta en todo el mundo, a saber la distancia creciente entre globalización e identidad, entre la red y el yo. Raymond Barlow, en su ensayo sobre este tema desde una perspectiva socio-psicoanalítica, señala la paradoja de que aunque los sistemas de información y la interconexión aumenta los poderes humanos de organización e integración de forma simultánea, subvierten el tradicional concepto occidental de sujeto separado e independiente. El paso histórico de las tecnologías mecánicas a la de la información ayuda a subvertir las nociones de su soberanía y autosuficiente que han proporcionado un anclaje ideológico a la identidad individual desde que los filósofos griegos elaboraban el concepto hace más de 2000 milenios. En pocas palabras, la tecnología está ayudando a desmantelar la misma visión del mundo en que el pasado alentó. Después prosigue presentando una fascinante comparación entre los sueños clásicos recogidos en los escritorios de Freud y de sus propios pacientes en el entorno de alta tecnología de San Francisco en la década de los 90. La imagen de una cabeza y detrás de ella hay suspendió un teclado de ordenador. Yo soy esa cabeza programada. Este sentimiento de soledad absoluta es nuevo si se compara con la clásica representación freudiana. Los que sueñan expresan un sentimiento de soledad experimentada como existencia e inelidible, intrínseca a la estructura del mundo. Totalmente aislados, el yo parece irrecuperable, perdido para sí mismo. De ahí la búsqueda de una nueva capacidad de conectar en torno a una identidad compartida y construida. A pesar de su perspicacia, esta hipótesis solo puede ser para la explicación. Por un lado, implicaría una crisis del yo limitada a la concepción individualista occidental, sacudida por una capacidad de conexión incontrolable. No obstante, la búsqueda de una nueva identidad y la identidad colectiva más fuerte y la subordinación tradicional y cultural del individuo a la familia. La resonancia de August
Shinrokyo en Japón en 1995 y 1996, sobre todo entre las generaciones jóvenes con educación superior, puede considerarse un síntoma de crisis que padecen los modelos de identificar establecidos, emparejando con la desesperada necesidad de construir un nuevo yo colectivo, mezclando de forma significativa espiritualidad, tecnología avanzada, química, biología, láser, conexiones empresariales globales y la cultura de la fatalidad milenarista. Por otro lado, también deben hallarse los elementos de un marco interpretativo más amplio. Por otro lado, también deben hallarse los elementos de un marco interpretativo más amplio que explica el poder ascendente de la identidad en relación con los macroprocesos de cambio institucional ligados en buena medida con el surgimiento de un nuevo sistema global, así como Aylan Tarrant y Michael B. Jordan han sugerido que cabe relacionar las corrientes extendidas de racismo y xenofobia en Europa Occidental con una crisis de identidad por convertirse en una abstracción europea al mismo tiempo que las sociedades europeas mientras veían difuminarse su identidad nacional, descubriendo dentro de ellas mismas la existencia duradera de minorías étnicas. De hecho demográfico, al menos desde la década de 1960, o también en Rusia y la ex Unión Soviética, el fuerte desarrollo del nacionalismo en el periodo de postcomunista puede relacionarse como sostendré más adelante volúmenes con la vacío cultural creado por 70 años de imposición de una identidad ideológica excluyente emparejando con el regreso de la identidad histórica primarias rusa georgina como la única fuente de significado tras la desmoronamiento del históricamente frágil Soviético pueblo soviético. El surgimiento del fundamentalismo religioso parece asimismo estar ligado tanto a una tendencia global como a una crisis institucional. Sabemos por la historia que siempre hay que reservar ideas y creencias de todas clases esperando germinar en la circunstancia adecuada. Resulta significativo en el fundamentalismo, ya sea islámico o cristiano, se haya extendido y la seguirá haciendo por todo el mundo en el momento histórico en que las redes globales de riqueza y poder enlazan puntos notables e individuos valiosos por todo el planeta, mientras que desconectan e incluyen grandes segmentos de sociedad y religiones e incluso países enteros, porque Argelia, una de las sociedades musulmanas más modernas, se volvió de repente hacia sus salvadores fundamentalistas modernizados, se volvió de repente hacia sus salvadores que se convirtieron en terroristas, al igual que sus predecesores anticoloniales cuando se les negó la victoria electoral en las elecciones democráticas por las enseñanzas tradicionales de Juan Pablo II, encuentra un eco indiscutible entre las masas empobrecidas del tercer mundo,
de modo que el Vaticano puede permitirse prescindir de las potencias de una minoría de feministas de un cuanto países avanzados, donde precisamente el proceso de los derechos sobre la reproducción constituyente y manguar las almas por salvar. Parece existir una lógica de excluir a los exclusores, de redefinir los criterios de valor y significado en un mundo donde disminuye el espacio para para los analfabetos informativos, para los grupos que no consumen y para los territorios infracomunicados. Cuando la red desconecta al yo, el yo individual o colectivo constituye su significado sin relevancia instrumental global. El proceso de desconexión se vuelve recíproco al negar los excluidos. La lógica unilateral del dominio estructural y la exclusión social. Este es el terreno que debo explorar en una explorarse, no solo enunciarse. Las épocas, las pocas ideas adelantadas aquí sobre la manifestación paradójica del yo en la sociedad informacional solo pretenden trazar las la proyectoria de mi investigación para información de lectores, no saca conclusiones de antemano. Unas palabras sobre el método. Este no es un libro sobre libros, aunque se basa en datos de diversos tipos y en análisis y relatos de múltiples fuentes, no procedente exponer las teorías existentes sobre la postindustrialismo a la sociedad informacional. Se dispone de varias presentaciones completas y equilibradas de estas teorías, así como de diversas críticas, incluida la mía. De forma similar, no contribuiré, excepto cuando sea necesario en virtud del argumento, a la industria creada en la década de los 80 en torno a la teoría postmoderna. Satisfecho por mi parte, como estoy con la excelente crítica elaborada por David Harvey sobre las clases sociales e ideológicas de la posmodernidad, así como con la disección psicológica de las teorías postmodernas realizadas por Scott Lass. Sin duda debo muchos pensamientos a muchos autores y en particular a los antepasados del informacionalismo, Alain Tourent y Daniel Bell, así como el único teórico marxista que intuyó los nuevos e importantes temas justos antes de la muerte en 1989, Nikos Poulantzas, y reconozco debidamente los conceptos que tomó de otros cuando llegó al caso de utilizarlos como herramientas en mis análisis específicos. No obstante, he intentado construir un discurso lo más autónomo y menos redundante posible, integrando materiales y observaciones de varias fuentes sin someter el lector a la penosa visita de la jungla bibliográfica, donde he visto, afortunadamente, entre otras actividades, durante los pasados 12 años, una
En una avena similar, pese a utilizar una cantidad considerable de fuentes estadísticas y estudios empíricos, he intentado minimizar el procedimiento de datos para simplificar un libro ya excesivamente voluminoso. Por consiguiente, entiendo a utilizar fuentes de datos que encuentran un amplio y aceptado consenso entre los científicos sociales, por ejemplo, OCDE, aceptado consenso entre Naciones Unidas, Banco Mundial y estadísticas oficiales en los gobiernos, monografías de investigación autorizadas, fuentes académicas o empresariales generalmente fiables, excepto cuando tales fuentes parecen ser erróneas, por ejemplo, las estadísticas soviéticas sobre el PNB o el informe del Banco Mundial sobre las políticas de ajustes en África. Soy consciente de las limitaciones de prestar credibilidad a una información que puede no siempre ser precisa, pero el lector se dará cuenta de que se toman numerosas precauciones en este texto, así que por lo general se lleva a conclusiones sopesando las tendencias convergentes de varias fuentes según una metodología de triangulación que cuenta con prestigiosas tradición de éxito entre historiadores, policías, periodistas e investigación. Además, los datos observacionales y referentes presentados en este libro no pretenden realmente demostrar hipótesis, sino sugerirlas mientras se constriñen las ideas en un corpus de observación seleccionado. He de admitirlo teniendo en mente las preguntas de mi investigación por de ningún modo organizado en torno a respuestas prescindibles. La metodología seguida en este libro, cuyas implicaciones específicas se expondrán en cada capítulo, está en servicio del propósito en este empeño intelectual, proponer algunos elementos de una teoría transcultural y exploratoria sobre la economía y la sociedad en la era de la información, que hace referencia específica al surgimiento de una nueva estructura social. El amplio alcance de mis análisis lo requiere la misma amplitud de un objetivo, el informacionalismo, en todos los dominios sociales y expresiones culturales, pero de ningún modo pretendo tratar de ganar completa la sociedad contemporáneas, ya que escribir enciclopedias no es mi oficio. El libro se divide en tres partes que la editorial ha transformado sabiamente en tres volúmenes. Aunque están interrelacionados analíticamente, se ha organizado para hacer una lectura independiente. La única excepción de esta regla es la conclusión general que aparece en el volumen 3 para que corresponda a todo el libro que representa una interpretación sintética de sus datos e ideas. La división entre tres volúmenes, aunque el libro publicable y legible, suscita algunos problemas para comunicar mi teoría general. En efecto, algunos temas esenciales que trascienden a todos los tratos en este libro se presentan en el segundo volumen. Tal es el caso de particular del análisis de la condición de las mujeres y el
patriarcado en las relaciones de poder y el Estado advirtió al lector de que no comparto la opinión tradicional de una sociedad edificada por niveles superpuestos cuyos sótanos son las tecnologías y la economía. El, eh, el entresuelo es el poder y la cultura, el ático. No obstante, en aras de la claridad me veo forzado en una representación sistemática de algo lineal de temas que, aunque están relacionados entre sí, no pueden integrar plenamente todos los elementos hasta que se hayan expuesto con cierta profundidad a lo largo del viaje intelectual el que se invita al lector que este libro, el primer volumen que tiene en las manos, trata sobre todo de la lógica de lo que denominó la red, mientras que el segundo, el poder de la identidad, analiza la información del yo en la interacción de la red y el yo en la crisis de dos instituciones centrales de la sociedad familiar, patriarcal y el Estado Nacional. El tercer volumen, Fin del Milenio, intenta una interpretación de la transformación histórica producida en las últimas décadas del siglo XX como resultado de la dinámica de los procesos estudiados en los dos primeros volúmenes. Hasta el tercer volumen no se propondrá una integración general entre teoría y observación que vincule los análisis correspondientes a los distintos ámbitos, aunque cada volumen concluye con un esfuerzo de sintetizar los principales hallazgos e ideas presentados en él, aunque el volumen 3 se ocupa de formar más directas de los procesos específicos del cambio histórico en diversos contextos. A lo largo de todo el libro he llegado cuanto he podido por cumplir dos metas. Este planteamiento proviene de mi convicción de que hemos basar el análisis en la observación sin reducir la teorización ni comentarios, de diversificar culturalmente mis fuentes de observación y de ideas al máximo. Este planteamiento proviene de mi convicción de que hemos encontrado a un mundo verdaderamente multicultural e interdependiente y solo puede identificar que solo puede comprenderse y conviarse desde una perspectiva plural que articule identidad cultural, interconexión global y política multidimensional. 1. Revolución de la tecnología de la información. ¿Qué revolución? El gradualismo, escribió el paleontólogo Stephen Jay Gould. La idea de que todo cambio debe ser suave, lento y constante nunca se leyó de las rocas. Representó un cesto cultural común, en parte una respuesta del liberalismo del siglo XIX a un mundo en revolución, pero continúa empeñando nuestra lectura supuestamente objetiva de la historia de la vida. La historia de la vida, tal como yo la interpreto, es una serie de estados estables,
salpicados a intervalos raros por acontecimientos importantes que suceden con gran rapidez